En la Iglesia TAFE, creemos firmemente en un llamado fundamental que ha sido parte integral de la fe cristiana desde sus inicios, el llamado a evangelizar a los perdidos. Este propósito trascendental no solo define nuestra identidad como comunidad de fe, sino que también resuena con la esencia misma de lo que significa ser un seguidor de Cristo. A través de la evangelización, buscamos llevar el mensaje transformador del Evangelio a aquellos que aún no han experimentado el amor redentor de Dios. Es un llamado que nos inspira, nos une y nos impulsa a marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. Una de las líderes del Ministerio de Evangelismo de la Iglesia TAFE, la hermana Luz Helena Pretelt, nos expone un breve concepto de lo que la motiva como líder en llevar el Evangelio a los perdidos. Sí, bueno, mi motivación para estar en las campañas evangelísticas, la verdad es mi pasión de hablar de la palabra de Dios, de decirles a otros lo que en algún momento me contaron a mí también. Cuando uno entrega su vida a Dios y ya sabe que hay un Dios vivo que puede cambiar vidas, que puede transformar vidas, nosotros también queremos decirle a las otras personas lo que ese Dios ha hecho en nuestra vida, y esa es mi mayor motivación, y vamos siempre en equipo y la gente siempre está alegre, gozosa, la gente está dispuesta a impactar los diferentes barrios de San Andrés Islas. Bueno, en cuanto hemos llevado la palabra de Dios a los diferentes sectores, hemos tenido muchas experiencias, pero digamos que dos me han marcado, y es uno en un sector del barrio obrero. Tuvimos una persona que no quería recibir la palabra, y al final, cuando ya le hablamos del Señor, la persona ya quería era que nosotros oráramos por ella, y hasta nos dijo que quería una liberación. Entonces eso me impactó mucho, porque al principio no quería nada con el Señor, pero ya posteriormente sí reconoció que Dios podía ayudarle en su necesidad. Y otra fue en otro sector de la isla, donde habían unos jóvenes, donde le llevamos la palabra de Dios a unos jóvenes, y estos jóvenes eran supremamente atentos a lo que nosotros le estábamos diciendo, y había un niño por ahí, digo yo, que tenía como 6 años, y ese niño estaba comiéndose un heladito, y al momento de ya decirle la palabra, pues al iniciar y concretar siempre hacemos una oración de fe donde las personas confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Ese niño también tenía sus ojitos cerrados, y mientras lamía su helado, se comía su helado, él con sus ojitos cerrados declaraba la palabra que se le estaba diciendo, hacía la oración de fe y la hacía con un gozo, con una alegría, y me di cuenta que de la misma manera esa es la palabra de Dios, es una palabra viva, es una palabra eficaz, y es una palabra que cambia y transforma las vidas. Entonces eso ha sido una de las muchas experiencias que hemos tenido cuando compartimos la palabra de Dios a los diferentes sectores de la isla, y vemos cómo las personas tienen hambre y sed de escuchar de ese Dios vivo que hace prodigios y maravillas. La razón detrás de nuestra devoción a la evangelización es simple, pero poderosa. Deseamos compartir el regalo de la salvación y la esperanza en Cristo con todos aquellos que aún no lo han recibido. Reconocemos que vivimos en un mundo lleno de desafíos y dificultades, donde muchos se sienten perdidos, solos y sin dirección. En este contexto, la misión de evangelizar se convierte en una herramienta para traer luz a las vidas de aquellos que necesitan orientación espiritual y un propósito renovado. En el
Nuevo Testamento, la evangelización de los apóstoles es un relato inspirador que nos muestra cómo estos hombres valientes y comprometidos llevaron el mensaje de Jesucristo a todo el mundo conocido de su época. Su labor evangelizadora fue un pilar fundamental para el crecimiento y la expansión del cristianismo, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la Iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla a sus discípulos antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, Jesús enfatiza la importancia de ser testigos de su amor y verdad en todas partes, desde la ciudad local hasta los confines de la tierra. El pastor Lancelot Lever, líder de la congregación o iglesia TAFE en San Andrés Islas, nos expondrá un poco sobre el concepto de lo que es la evangelización. Evangelizar es obedecer lo que dice el Señor en el libro de Mateo, ¿sí? Que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, es llevar la palabra de Dios a todos los que no han escuchado el Evangelio, a todos los que no conocen, ¿sí?, al Señor. En eso consiste fundamentalmente la evangelización. Lo que estamos haciendo en San Andrés, ir de barrio en barrio, de casa en casa, invitando a las personas que conozcan el Evangelio, invitando a las personas que conozcan a Dios, ¿sí? Así cumplimos con un propósito, con una orden de Dios. Dios no nos está diciendo si queremos ir, debemos ir, o si no queremos, no debemos. Nos está diciendo, nos está dando una orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles la palabra. De manera que eso es sencillamente lo que nosotros estamos haciendo y lo que todo cristiano debería hacer, toda iglesia debería hacer eso. En eso consiste. Hombre, para Dios es muy importante un alma. Yo quiero destacar eso. Dios dio su vida por las almas, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todos fuésemos salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepentamos, lo conozcamos y le entreguemos nuestra vida a Él. De manera que eso es algo que para todo cristiano debería ser muy importante. Conocer a Dios cambia totalmente nuestras vidas, ¿entiendes? Cuando tú no conoces a Dios, haces cosas absurdas, pero una vez que tú conoces a Dios, ya Dios empieza a tratarte, Dios empieza a transformar tu vida y ya tú eres una persona diferente. Entonces el Señor quiere, vuelvo y repito, que todas las almas se salven, ¿sí? Porque Él no quiere que nadie se pierda, así de sencillo. Entonces esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros llevamos la palabra a alguien, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿correcto? Algunos de los miembros de estas campañas de evangelización también nos han querido socializar un poco sobre esta experiencia. Una experiencia muy marcada que tuve fue encontrarme con personas que uno normalmente en el diario vivir no los ves, porque cuando entramos a evangelizar a veces entramos a sitios donde hay expendios de droga y ahí encontramos personas que usualmente no se mueven de ese sitio donde pues venden droga. Entonces encontramos ahí gente que normalmente uno se la encuentra en las noticias, en los carteles de los más buscados, en sitios en sitios de noticias como capturados por múltiples delitos, y es muy increíble ver cómo estas personas que esencialmente uno tiene una muy mala percepción de ellos, cómo sin embargo reciben
el mensaje de Dios, cómo reciben el mensaje de Dios, hacen la oración de fe y se nota que tienen en la mayoría de casos la intención de seguir adelante. Lo que estamos haciendo en el Tabernáculo Apostólico de Fe en Tafe es un paso más directo para ganar más almas para Cristo y para que a su vez estas personas nuevas salgan a hacer lo mismo. Bueno, en mi experiencia evangelística ha sido muy importante para enviar el conocimiento de que Cristo es la luz, Cristo es nuestro todo. Y cuando uno llega donde las personas a decirle, Dios te ama, Él está contigo en todo momento, tú sientes esa cercanía con Dios, ese encuentro con el Señor. Uno se siente que está entregando lo que el Señor nos dijo que viniéramos a hacer, entregar su palabra. Dar evangelización es tan importante porque las personas, cuando tú llegas, las personas a veces se sienten solas. Hay muchas ocasiones en las que te dicen, mire, gracias al Señor que la envió, aunque nosotros sabemos que somos el puente de la palabra del Señor, porque Él es la luz y en nosotros está reflejar esa luz que es nuestro Señor. Entonces cuando llegamos a dar la evangelización, la gente lo ve, la gente siente que están recibiendo algo, aún a veces que ellos dicen no merecerlo, pero no saben que el Señor le está enviando una información con nosotros para decirle yo te amo y te envío a decir que aquí estoy esperándote para que vengas a buscarme. Evangelizar es llevar la escritura del Señor, es llevar a las personas al encuentro con Dios. Y cuando las personas te llaman, tú las llamas y te dicen, gracias porque llegaste justo en el momento en que necesitaba de la palabra del Señor. Eso es muy agradable, eso es muy bello y nuestro corazón se siente muy enaltecido para la gloria del Señor. Bueno, la campaña evangelística es súper importante y entre las alianzas de la iglesia, de las diferentes iglesias en la isla y en muchas partes del mundo, porque es que no somos, Jesús no es una religión, Jesús es el Evangelio y nosotros no estamos haciendo un énfasis en una religión, estamos llevando la palabra de Dios y la palabra de Dios es una sola, es el conocimiento de la palabra que estamos llevando para que las personas sean salvas. Bueno, pues realmente la experiencia vivida que he tenido en este proceso de evangelizar a las personas que desconocen de la palabra, realmente es cuando hacemos esa presencia, la llegada nuestra, vemos que primeramente las personas muestran un respeto hacia nosotros, e incluso vemos en las ocasiones en que se encuentran en unos momentos que no están acorde como para recibirnos, pero al vernos que venimos es en representación de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ahí vemos ese respaldo, esa actitud que se nos ofrece, se nos abre. Entonces para mí eso a mí me ha impactado porque vemos que las personas están a la espera de algo y esa la espera de algo es cuando uno le llega con la palabra, ellos engranan con nosotros porque ahí es como miramos como cuando llega la luz y las personas viven en una oscuridad, en una tiniebla, pero cuando llega la luz pues wow, todo el mundo se sorprende. Y cuando escuchan que es el mensaje precisamente es el mensaje del plan de salvación que Cristo tiene para toda la humanidad, sin excepción de personas, porque a veces las personas a veces se cohíben de pronto de recibir un mensaje y de pensar quizás de que ellos pueden ser salvos por la cantidad de pecados. No, pero sabemos que Dios no tiene en cuenta ningún pecado cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando arrepentidos de corazón podemos decir de que Cristo es nuestro Señor, porque también cuando vemos esas personas que nos reciben, oiga, eso nos llena a uno de satisfacción, le cuento, al ver, digamos, que preguntan, hacen preguntas quizás que nosotros en ese momento, gracias a Dios, podemos darle la respuesta, y una de esas preguntas es, hay dos, verdaderamente existe el infierno,
verdaderamente existe el cielo y uno saber de que verdaderamente Cristo murió por nosotros para darnos esa satisfacción de que hay una oportunidad después de la muerte, pues eso ha sido maravilloso, y eso es lo que la gente ha aceptado mucho cuando llevamos esa palabra del Evangelio, porque la palabra también nos enseña en Mateo a nosotros como cristianos que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es, más que todo es un mandato, debemos nosotros obedecer a ese mandato. Así que hoy yo te invito, hermano, que me escuchas, hermano, que me ves, para servir hay que tener una disposición, y esa disposición es la que le agrada a Dios, ¿ya? Porque cuando nosotros agradamos a Dios, hermanos, recibiremos muchas bendiciones, ¿ya? Y lo más importante de todo, llevar su palabra, que su palabra no mengue, al contrario, que su palabra sea cada día más para edificar a esas personas que verdaderamente necesitan y saber y reconocer que existe un Dios y que hay un Dios que los espera y los llama. Así que es el momento de que abras tus oídos para que escuches esa palabra que el Señor tiene para ti en este día. Pues claro, yo creo que la reunión de iglesias, digamos, de aquí de San Andrés, no de San Andrés, quizás de todo a nivel mundial, pues eso sería algo impactante, porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él. Ahora ustedes se pueden imaginar la cantidad de iglesias, de congregaciones que hay, pues imagínense, eso sería algo importante. Lo más importante es que todos, al unirnos como iglesia, como congregación, lleváramos ese mismo mensaje que es Cristo, porque solamente Cristo es el que salva. Pero si cuando dejamos esas diferencias como iglesia y hacemos una unión, un solo engranaje, les aseguro que es satisfactorio no solamente para uno, sino para toda una humanidad entera. La evangelización apostólica dejó un impacto duradero en la historia del cristianismo. A pesar de los desafíos y persecuciones, su dedicación y valentía llevaron a la formación de iglesias en lugares remotos y sentaron las bases de la expansión global de la fe cristiana. Su ejemplo de obediencia y pasión por compartir el mensaje de salvación sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes de hoy en día, instándolos a seguir su legado y a compartir el amor de Jesús con el mundo que nos rodea. Nosotros tenemos un nombre, ¿verdad?, que nos llamamos Tabernáculo Apostólico de Fe, pero otras iglesias también, un impacto de todas las iglesias unidas, ¿sí?, de la sana doctrina, donde llevemos el Evangelio. Claro que eso debe y va a impactar la isla de San Andrés si nos unimos. Nosotros somos punta de lanza y nosotros podemos unirnos con otras personas para que llevar el Evangelio y otras personas sean salvas por el poder y la palabra de Dios. La evangelización no se trata simplemente de persuadir o convencer a otros, sino de mostrarles el amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. Es una oportunidad para ser un reflejo viviente de la gracia y la compasión que Cristo demostró a lo largo de su ministerio terrenal. Al alcanzar a los perdidos con el mensaje del Evangelio, extendemos una mano amiga y una voz de aliento que puede cambiar vidas y restaurar esperanzas. El propósito final es la salvación. Es la salvación. Cuando evangelizamos estamos llevando salvación a las personas, al mundo. De manera que esa es la voluntad de Dios, como dije al principio, ¿sí? que todos nos salvemos. Y Dios dio su vida, vuelvo y repito, por eso. Y porque Dios ama al hombre, Dios creó al hombre, no para que se condene, sino para que se salve y pase la eternidad junto a Él. De manera que a las personas que no conocen el Evangelio hay que explicarles eso, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Dios quiere que pasemos la eternidad con Él, no con el enemigo, ¿sí? no en condenación. Ese es esencialmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y eso es lo que estamos haciendo. No pues que nos unamos en un solo propósito, ¿sí? De llevar la salvación a todos los hogares de San Andrés, no solamente de San Andrés de Providencia, y ojalá de todo el mundo, ¿no? Porque
La Biblia lo dice, bueno, ir a las naciones, lleva el Evangelio a las naciones. Entonces debería ser el propósito que todas las iglesias se unan y llevemos la salvación a todos los lugares, a todas las ciudades, los países del mundo entero. Eso es lo que deberíamos hacer. En última instancia, el mensaje de la evangelización perdura como un recordatorio eterno de que todos somos parte de una narrativa más grande. Una narrativa que trasciende el tiempo y que nos une en un propósito común, ser luces en la oscuridad, mensajeros de amor y constructores de puentes entre corazones y culturas.